Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buen día, profe. Hola, profe, buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, profe, arrancando la semana. Está bien, como todos, como debe ser. Así es, profe. Bueno, vamos a comenzar en la clase de hoy, vamos a comenzar con eh, digestivo, tubo digestivo, y hay algún tipo de, digamos, de elementos que hay que tener en cuenta para lo mismo que en tórax, lo mismo que en el abdomen, qué es lo que nosotros tenemos que fijarnos y cuáles serían, cuando nosotros hablamos, cuál sería la expresión correcta para describir la imagen. Entonces es muy importante que las tengamos presentes para que sepamos, cuando nosotros hablamos de distintas patologías, saber si la imagen produce una obstrucción, si la imagen produce una disminución del calibre del órgano, cuándo es benigno, cuándo es maligno. Y por supuesto que, como en todos los órganos, hay determinadas, digamos, lesiones que son más frecuentes y que afectan determinados órganos. Entonces, a punto de partir de eso, vamos a tratar de describir las lesiones. Es muy importante que nosotros las tengamos en cuenta porque eso nos va a permitir, como les dije, reconocer las lesiones y qué consecuencias pueden tener en el paciente. Yo voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si está todo bien para verla. ¿Se ve bien ahí cuando yo comparto imagen, pantalla? Sí, Está profe. empezando a compartir, profe. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Okay. Sí se ve, profe. Bueno, acá tenemos lo que sería esófago, estómago y duodeno. ¿Por qué colocamos esófago, estómago y duodeno? Porque cuando nosotros hablamos de tubo digestivo superior, las patologías en el esófago, en el estómago y en el duodeno son patologías compartidas, o sea, hay patologías del esófago que afectan el techo gástrico, hay lesiones en el techo gástrico que afectan el esófago distal y así sucesivamente. Lo mismo que cuando nosotros hablamos de el estómago y el duodeno. Entonces, nosotros lo vamos a dividir el tubo digestivo en la parte superior que va desde la boca hasta el ángulo de Treitz. Eso vamos a colocar, serían los estudios que nosotros debemos realizar para, por ejemplo, hacer una seriada esófago-gastroduodenal, donde nosotros vamos a estudiar esa parte del tubo digestivo. Después tenemos el intestino delgado, donde en el intestino delgado tenemos el conglomerado iliopélvico, que está en la parte baja, y la región del yeyuno, que es la región proximal. Entonces, yeyuno y conglomerado iliopélvico, ahí tenemos seriadas que se corresponde con tránsito de intestino delgado, y posteriormente tenemos para estudiar la región del colon. Dependiendo en cada uno de estos sectores, vamos a tener estudios, van a notar esto, estudios contrastados con sulfato de bario, que son los estudios simples, y los estudios que se denominan doble contraste,
donde tenemos aire y tenemos sulfato de bario, o sea, los dos medios de contraste, uno medio de contraste artificial, como es el sulfato de bario, y otro medio de contraste natural, como es el aire. Entonces, hay que tener presente que estos órganos, hay que estudiar la anatomía, por ejemplo, ¿qué vamos a evaluar? Evaluamos el peristaltismo, las alteraciones del calibre del relleno. Tenemos que tener el concepto de imágenes de suma, imágenes de resta. Por ejemplo, imágenes de suma, tenemos las úlceras y los divertículos, por ejemplo. Eso lo van a anotar, porque es muy importante saber cuál es una imagen de suma. Dentro de la imagen de suma, las más características son los divertículos. Eso hay que tenerlo en cuenta. El divertículo es la imagen de suma por excelencia. Y como imágenes de resta son las imágenes que crecen hacia la luz del órgano, y en ese caso la imagen más característica va a ser los pólipos, por ejemplo, los tumores malignos que crecen hacia la luz del órgano. También podemos tener, por ejemplo, varices esofágicas. También podemos tener algunas infecciones, como la candidiasis. Y dentro de eso también tenemos que reconocer cuándo las estenosis son benignas y las estenosis son malignas. Y por último, no sé si ustedes ya conocen la expresión del término de compresión extrínseca. ¿Conocen el término de compresión extrínseca? ¿Qué sería una compresión extrínseca de un órgano? La compresión extrínseca de un órgano, por ejemplo, si yo tengo un órgano acá, en este sector, y tengo una masa, un tumor, que hace, lo desplaza. Eso sería una compresión extrínseca, ¿está? Entonces, esa sería una lesión extrínseca. Y cuando la lesión, miren acá, la lesión está en el órgano, esas serían lesiones intrínsecas, propias del órgano, ¿está? Entonces, miren lo que tenemos acá, en esta imagen, que yo traté de hacer un esquema, para que ustedes la vean. Miren, esto sería una imagen de suma. Esta es la luz del órgano y esto sería una imagen de suma. Mientras que esta otra, imágenes que vemos acá, que pueden ser irregulares o pueden ser de bordes bien delimitados, esta sería una imagen de resta. También se denominan imágenes de adición cuando vemos las imágenes de suma, y también se denominan imágenes de sustracción las imágenes de resta. Pero en definitiva es lo mismo. Por ejemplo, acá yo tengo por ejemplo, esto que yo veo acá es una estenosis benigna. Fíjense que tiene bordes bien delimitados, bien regulares, las paredes son bien lisas, mientras que en la estenosis maligna, fíjense cómo se ven esas paredes irregulares, tortuosas. Y por último tenemos la compresión extrínseca, que generalmente son patologías de otros órganos que repercuten en este caso, el esófago. ¿Qué tenemos que decir en el esófago? Presten atención porque esto es muy importante. Lo que tenemos que decir que el esófago, vamos a tener un esófago cervical, un esófago torácico y un esófago abdominal. ¿Cuál de todos los esófagos de esos segmentos, cuál es el más largo? Es el esófago torácico. Por lo tanto, es la porción del esófago que mayor patología presenta. Entonces, si nosotros hablamos de anatomía del esófago, tenemos que decir que hay un segmento cervical que está en este sector, que es el más superficial, y después tenemos los otros que serían, por ejemplo, en este caso que estamos viendo esta compresión, este
este tránsito esófago-gastrodenal, donde vemos la porción del esófago. Fíjense que en la parte posterior se ven los bronquios, se ven los cuerpos vertebrales, la silueta cardíaca. Bien, en este sector es el esófago torácico. ¿Qué tenemos que decir del esófago? El esófago tiene compresiones extrínsecas por parte de órganos, por ejemplo, a nivel cervical, relacionado con la glándula tiroidea. También tiene una relación muy cercana con la cara anterior de la columna cervical, con un sector importante, aparte de la parte anterior, en la parte torácica. Tenemos, por ejemplo, como se ve en esta imagen, esta compresión que tiene acá el esófago, que está dado por el callado aórtico. Entonces, si el callado aórtico aumenta de tamaño por el caso de que tengamos un aneurisma, va a producir una compresión extrínseca sobre el esófago. Entonces, tenemos la relación cercana que tiene el callado aórtico, también tiene una relación cercana con el bronquio fuente del lado izquierdo a nivel pulmonar, y también tiene otra relación muy cercana con la aurícula izquierda. O sea que un crecimiento de la aurícula izquierda puede provocar una compresión a nivel esofágico. Por otro lado, fíjense que acá tenemos un esófago con distintas seriadas, donde vemos que el esófago, ¿ven esas rayitas negras que se ven ahí? Bueno, esas rayitas negras que se ven ahí son los pliegues del esófago. Ustedes saben que en la mucosa de los órganos hay pliegues que, en este caso, como el esófago es un órgano de tránsito, tiene todos pliegues longitudinales. Por eso ven ustedes esta imagen que vemos acá, por ejemplo. Toda esa imagen que se ven acá son los pliegues esofágicos, que son entre 3 a 4 o 5 pliegues, que tienen una disposición longitudinal paralela al eje longitudinal del órgano. Entonces, fíjense que esa imagen negra que se ve ahí, que se ve en este sector, tiene una relación muy cercana con el esófago, por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo en esta imagen. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo en el esófago, vemos, por ejemplo, esta imagen. Miren este esófago. Este se llama esófago en tirabuzón o presbiesófago. Van a prestar atención a lo que yo les digo ahora. El esófago tiene ondas peristálticas. Tienen dos tipos de onda, una onda primaria y una onda secundaria. Entonces, cuando nosotros comemos, masticamos el bolo alimenticio, lo formamos, tragamos. Cuando el bolo alimenticio pasa por la unión faringoesofágica, en la parte superior, se produce una primera onda peristáltica. Entonces, esa onda peristáltica lo que hace es comprimirlo al esófago y pasa el bolo alimenticio hacia el estómago. Eso es muy rápido. Y después que pasa esa onda, tenemos una segunda onda que se proyecta a partir del botón aórtico para abajo, comprime y desplaza todos los restos que hayan quedado en el esófago. O sea que nosotros lo que hacemos, ponemos la comida en la boca, masticamos, formamos el bolo alimenticio, tragamos. Cuando pasa por la boca de Killian, que se llama, se produce esa onda peristáltica. Entonces, las ondas primarias, las ondas secundarias, son ondas propulsivas, o sea que llevan el alimento hacia la parte baja. Pero hay ondas que se denominan ondas antiperistálticas,
que se dan los pacientes ancianos, se dan los pacientes que tienen alteraciones motrices, alteraciones psiquiátricas, donde se producen ondas peristálticas que son incoordinadas. Entonces, vemos que la comida, en vez de, tenemos una onda que viene de arriba y otra que va de la parte inferior, entonces se produce como una falta de coordinación en esas ondas y se produce esas ondas que vienen de arriba con las que van de abajo, le dan esa forma en tirabuzón al esófago y es lo que nosotros llamamos como esófago en tirabuzón o presbiesófago, presbiesófago, que sería este tipo de esófago que se da, como les dije, en pacientes psiquiátricos, pacientes con... Profe, disculpe, no se lo estaba escuchando. Profe, se le cortó el audio. No, profe, no se escucha.
Ahora, chicos, ¿se escucha? Sí, profe, ya tiene Sí, audio. profe. Ok. Bueno, estábamos hablando del presbiesófago, donde teníamos este esófago en tirabuzón. Recuerden que esa imagen en cúpula que ustedes ven ahí es el diafragma, o sea que hasta donde llega el esófago, la parte baja es el diafragma, y después para abajo tenemos un pedacito muy pequeño que se corresponde con el esófago abdominal, que es digamos, un segmento muy pequeño. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un pliegue que es muy hipertrófico. Presten atención porque muchas veces yo pregunto esto y ustedes como que no lo entienden. Si no lo entienden, lo he explicado. Nosotros tenemos el esófago, después tenemos el estómago. En ese lugar tenemos el cardias, ¿está? Bien, entonces el cardia es como una válvula que impide que el ácido que se produce en el estómago se vuelva para el esófago. Por eso el epitelio de la mucosa del esófago tiene determinadas características y del estómago tiene otro tipo de epitelio. Por eso el epitelio del esófago se llama estratificado, porque es un epitelio que permite que el alimento, digamos, como es muy rápido el pasaje, no se absorbe, es simplemente un órgano de paso. En cambio, el estómago ya tiene un epitelio secretor que se llama, que lo que hace justamente es secretar ácido clorhídrico. Pero a su vez, la mucosa tiene una protección que impide que el paciente tenga úlceras, porque el ácido en contacto con esa mucosa se debería quemar. Entonces, cuando el paciente tiene reflujo gastroesofágico, que se llama, que el ácido se vuelve hacia la parte superior, se produce lo que se denomina esofagitis por reflujo. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la patología inflamatoria que se puede dar en un paciente que tiene gastritis? Justamente la esofagitis, que es la inflamación del esófago. Y hay lo que se denomina una esofagitis péptica, donde habitualmente se ve un pliegue muy hipertrófico, como este que está acá, muy grande, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, un paciente que tiene esofagitis por reflujo, con el tiempo, si eso se cicatriza, el esófago se acorta, es todo un esófago rígido, ¿eh? Entonces, y otra cosa que sucede también es que el epitelio del esófago cambia por un epitelio parecido al del estómago, para protegerse. Eso se llama, anoten, esófago de Barrett. El esófago de Barrett se produce en un paciente que tiene esofagitis crónica, entonces el epitelio del esófago cambia por el epitelio del estómago. Y pueden asentar en ese sector úlceras, tienen signos inflamatorios, ¿ah? Acá, por ejemplo, tenemos otro paciente en el cual se le ha hecho una cirugía y el estómago se lo ha llevado hacia la parte superior y se lo ha anastomosado, se lo ha unido a nivel del esófago torácico. Acá tenemos distintos tipos de estenosis. Por ejemplo, esta estenosis que tiene bordes bien delimitados, que se da en pacientes que tienen estenosis por la ingesta de cáustico. Ustedes saben que si uno toma un ácido o un álcali muy fuerte,
sin accidentalmente, entonces eso quema el esófago y produce estas grandes extensiones de disminución del calibre del órgano. También podemos encontrar placas o membranas de procesos inflamatorios o de gérmenes que pueden producir, por ejemplo, como en este caso, que se producen esas placas en la esofagitis por cándida. La cándida es un órgano que vive en el organismo, se denominan gérmenes que son saprófitos. Los gérmenes saprófitos son gérmenes que están en el organismo, nosotros lo ayudamos a ellos y ellos nos ayudan a nosotros. Pero siempre tiene que estar en un equilibrio, porque en un paciente, por ejemplo, que tenga HIV o que tenga un síndrome de inmunodeficiencia, cuando el organismo baja su defensa, esos gérmenes pueden progresar y pueden incluso hasta provocarle la muerte al paciente. Entonces, uno de ellos es lo que se denomina esofagitis. Recuerden que cuando hablamos de itis, hablamos de inflamación. Entonces, una esofagitis por cándida, una esofagitis por ingesta de cáustico, una esofagitis por reflujo. Eso es la patología más frecuente que se produce en el esófago. También podemos tener algunas imágenes de falta de relleno, como pueden ser, por ejemplo, en este caso, fíjense esas imágenes arrosariadas o como en gusano que se ven en el esófago distal, que se dan en los pacientes que tienen varices esofágicas. O sea, las varices esofágicas es un buen ejemplo de imágenes de resta, que son múltiples y se ven en el esófago distal y que se producen esas varices porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión portal, el paciente que tiene cirrosis, la sangre no puede pasar por el hígado, por lo tanto, refluye por las venas esofágicas inferiores para poder atravesar ese segmento hepático y se produce esa dilatación de las venas esofágicas inferiores. Después tenemos, por ejemplo, como imágenes por ejemplo, acá tenemos otra imagen de falta de relleno, como son los pólipos, tumores que crecen hacia la luz del órgano, y también podemos tener estas compresiones extrínsecas que se pueden dar por tumores que están fuera de la luz del órgano. Después tenemos las imágenes de suma, como los divertículos. Tenemos, y esto lo vamos a anotar, tenemos dos tipos de divertículos. Los divertículos por tracción y los divertículos por pulsión. Ponemos, miren, así, vamos a hacer una columna. Cristian, préstame atención. Acá ponemos divertículos por tracción y divertículos por pulsión. Los divertículos por tracción son cuando la pared del órgano es traccionada, entonces todas las capas del órgano están incluidas en el divertículo. Esos divertículos por tracción, que es este que está acá, que yo voy a señalar ahora, este que está acá, es un divertículo que se da en el esófago medio. Nosotros habíamos dicho que acá estaba el bronquio fuente izquierdo. Cuando los pacientes tenían tuberculosis, se producían adenitis en ese hilio, en el bronquio, y traccionaba todas las capas del esófago. Entonces, divertículo por tracción es un divertículo verdadero, se produce por tracción de las capas del esófago, se da en el esófago medio y se produce por procesos inflamatorios en ese sector. Después tenemos los divertículos por pulsión, es por aumento de la presión intraluminal del órgano, y dentro de eso el más característico, que es este que nosotros estamos viendo acá, que es el divertículo de Zenker.
¿Lo ven acá? Se da, vamos a anotar, divertículo por pulsión, el divertículo de Zenker, se da en la unión faringoesofágica aproximadamente a la altura de C5, C6, cervical 5, C6, y es un divertículo falso. ¿Por qué? Porque si yo tengo la luz del órgano acá, miren, la mucosa que está acá, aumenta la presión, entonces la mucosa se va a dañar entre las fibras musculares y se produce esa bolsa diverticular para la parte posterior. Esa pared del divertículo está conformada por mucosa y por submucosa. Por eso se llama divertículo falso. Distinto es el por tracción, que es un verdadero porque tiene todas las capas del órgano en el divertículo. Esto presten atención porque esto siempre lo pregunto. Ya los chicos que han tenido conmigo saben que pregunto, lo tienen que entender. No es difícil, sí hay que leer un poco más. Entonces, fíjense que estos divertículos, miren este. Un ejemplo muy característico es este que está acá. Miren, incluso el interior del divertículo se puede llenar de comida o, como en este caso, hace un nivel hidroaéreo con el sulfato de bario. Acá también, miren esto. Miren acá cómo se ven los divertículos, siempre en el mismo lugar. Este es el divertículo de Zenker. Acá tienen la faringe, ahí tienen el divertículo y ahí tienen la unión faringoesofágica. Habitualmente esto se produce, ¿me siguen escuchando, chicos? Porque recién cuando hice esa maniobra se cortó. Sí, profe. Eso se produce una alteración en el músculo cricofaríngeo, que son los músculos en la parte superior. Después tenemos el divertículo epifrénico, que también es un divertículo por pulsión, por alteración por aumento de la presión, se da en la parte baja. Acá miren, fíjense, acá este paciente tiene un divertículo por tracción en la parte media y un divertículo por pulsión epifrénico, porque acá está el diafragma, entonces antes de entrar aumenta la presión y se produce ese divertículo. Entonces, divertículo de Zenker, divertículos por tracción en el esófago medio, como estos que están acá, y también tenemos el divertículo epifrénico que se da en la parte baja del esófago. Entonces, arriba y abajo del esófago tenemos divertículos por pulsión y en la parte media divertículos por tracción. Después tenemos también, por ejemplo, esto que se denomina acalasia, falta de relajación del cardias o del esfínter esofágico inferior. Estos pacientes tienen una estenosis, como la que ustedes ven acá. Fíjense cómo disminuye el calibre del órgano, se produce un nivel hidroaéreo y un megaesófago. Esa es una estenosis benigna. Acá, fíjense cómo se ve en esta figura 1A. Después podemos tener las hernias de hiato, ya vamos a hablar un poco más de eso. También podemos tener, por ejemplo, todas estas, fíjense, estas estenosis malignas, donde vemos todas las irregularidades en la pared del órgano. Fíjense cómo se ven de irregulares. Comparen esa con esta. Esto es una estenosis benigna. En cambio esto, fíjense, es una estenosis maligna, muy irregular, con imágenes de suma, imágenes de recta, etc. Acá tienen, por ejemplo, compresiones extrínsecas. Recuerden que la compresión extrínseca se da por alteraciones en otros órganos que repercuten sobre el esófago. Acá tenemos la hernia de hiato. La hernia de hiato sería una patología donde
el estómago pasa por el costado del esófago, o la otra situación es que el estómago se meta en el tórax. Fíjense, esto sería lo normal, donde vemos el diafragma, vemos el esófago, el cardias, y en vez de permanecer en ese lugar, asciende. Esta se denomina hernia hiatal por deslizamiento, y en la que el techo gástrico pasa por el costado, se denomina paraesofágica. Entonces, en la por deslizamiento el cardia está en el tórax, y en la paraesofágica el cardia está por debajo del diafragma en el abdomen. Por ejemplo, acá tenemos una gran hernia hiato, fíjense, todo el techo gástrico está pasando el diafragma. Miren esta otra, ahí tienen el diafragma y el estómago ha pasado a través de el hiato esofágico, el cardias queda en el tórax. Entonces esto es una hernia por deslizamiento. Esta es una paraesofágica donde el cardia se encuentra en el abdomen y al costado pasa el techo gástrico. Después tenemos también la atresia de esófago. Recuerden que la atresia es la falta de tunelización de un órgano. Entonces, cuando en vez de tener todo el recorrido, todo el tubo bien permeable, hay una porción del órgano que no se desarrolla, no se tuneliza y queda como un cordón fibrótico. Entonces, el paciente come y el alimento llega hasta donde está el cordón. Recuerden que esto es una patología congénita y que el paciente siempre tiene que ser operado, si no, el paciente no se puede alimentar. Entonces, cuando yo pregunto una causa de estenosis, la atresia no es una causa de estenosis, es porque el órgano no se desarrolla. Esto lo aclaro porque generalmente cuando yo pregunto es distinto. La estenosis tiene que estar el órgano totalmente tunelizado para ver si disminuye el calibre en un sector o no. Generalmente tiene una bolsa proximal y una bolsa distal y puede acompañarse de fístulas traqueoesofágicas o no. Acá, por ejemplo, tenemos lo que se denomina esófago doble. El esófago, miren, los botones embrionarios del esófago tienen uno de arriba y uno de abajo. Tienen que progresar uno y el otro. Cuando se unen, tenemos todo el esófago completo. ¿Cómo? Perdón, Villafañe. Ahí lo ves, silenciar. Entonces, tienen un esbozo embrionario de arriba y uno de abajo. Cuando se unen está todo bien. Cuando no se unen queda un cordón fibrótico y tenemos una bolsa superior y una bolsa inferior. El esófago doble no es que tenemos dos esófagos, pero se describe así, nada más que una pasa para allá y la otra queda al costado, no se junta. Por eso se denomina... Sí, Cristian, lo escucho. Profe, esos serían los 6 tipos de atresia. Sí, las atresias pueden ser con fístulas traqueoesofágicas o sin fístulas traqueoesofágicas. Algunas tienen fístulas traqueoesofágicas superiores, otras tienen fístulas traqueoesofágicas inferiores y hay otras que tienen superiores e inferiores. En realidad, lo más importante es acá hacer el diagnóstico de la atresia y saber si tienen fístulas traqueoesofágicas, porque si el paciente tiene fístulas traqueoesofágicas, parte del alimento que come pasa a la vía aérea. Estás muteado, Cristian.
¿Entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Bien. Después tenemos, por ejemplo, las patologías que están en el estómago. El estómago, así como recién dijimos que el esófago tenía tres tipos, un tipo de pliegues, el estómago tiene tres tipos de pliegues. Lo van a notar, los pliegues son los pliegues que están cerca de la curvatura menor, son los pliegues longitudinales que se continúan con los pliegues longitudinales del esófago. Eso se denomina la calle gástrica de Waldeyer, porque es por donde pasa el alimento. Después tenemos otro tipo de pliegues que son circulares, que se van hacia la curvatura mayor, y después tenemos pliegues de tipo anastomóticos en el fondo del estómago. También tenemos ondas peristálticas como la que se ven acá. Fíjense esta que marca como un dedo ahí. Eso es una onda peristáltica. Y después aparece una contraria, una anterior y otra posterior, como esta. Y vemos cómo el alimento pasa a través del estómago. Entonces, pliegues longitudinales, pliegues circulares, pliegues anastomóticos. Acá se ven mejor los pliegues circulares, los anastomóticos y los longitudinales. Estos pliegues longitudinales que vienen desde el esófago, pasan por el estómago, llegan hasta el bulbo duodenal. O sea que el esófago distal, el estómago y el bulbo tienen pliegues longitudinales. Porque a partir de la segunda porción del duodeno hasta el ángulo de Treitz y en las asas yeyunales, tenemos pliegues que se denominan en hoja de lecho. ¿Está? Entonces, esta es una serie de esófago gastroduodenal cuando vemos dos contrastes a doble contraste, y esta sería un estómago simple. ¿Está? Tiene sulfato de bario, y este aire es el poco aire que queda en la cámara gástrica habitualmente. Acá tienen una gran hernia de hiato, que ya la habíamos visto. Acá, por ejemplo, tienen una gran imagen de falta de relleno. Ese es un tumor a nivel de la luz del estómago. Miren esta otra. Esto es una infiltración de las paredes del estómago. Se denomina imagen en bota de gaucho, bota de cuero, o también se la puede llamar linitis plástica, que es cuando la pared del estómago está infiltrada por un tumor, que puede estar relacionado con un adenocarcinoma, con un linfoma gástrico, que son los más frecuentes. Fíjense cómo existe esta disminución del calibre. Acá tienen otra, fíjense cómo la pared del estómago en este sector está totalmente infiltrada por el tumor. También podemos tener, cuando al paciente lo operan, eso se llama gastrectomía. La gastrectomía total es cuando le sacan todo el estómago, pero en este caso se llama gastrectomía parcial, porque le han sacado la parte del cuerpo gástrico, pero queda parte del cuerpo. Fíjense, y esto lo que le hacen es una anastomosis entre el estómago y el intestino delgado. Acá está la boca a través de la cual pasan los alimentos. Después tenemos las úlceras. Fíjense acá la úlcera, una imagen de suma. Acá tienen otra úlcera, miren. ¿Está? Este se llama nicho de Karman. El nicho de Karman es una úlcera benigna que generalmente se da en la curvatura menor. Presten atención, miren acá la pantalla. Las úlceras, si esta es la pared del órgano, crecen hacia afuera, ¿tá? Como los divertículos.
Pero si yo la veo de frente, cuando la veo de perfil se llama imagen de suma. Pero cuando la veo de frente, lo veo al nicho ulceroso de frente, eso se llama imagen suspendida. Es como una mancha que aparece en la mucosa. Entonces, cuando yo la veo a la úlcera, acá yo puedo decir, vamos a anotar úlceras benignas y vamos a hacer una lista de las características de las úlceras malignas. Entonces, las dos son imágenes de suma. Vamos a poner imagen de suma, imagen de suma. Cuando yo lo veo al nicho de frente, los pliegues de las úlceras benignas confluyen hasta el borde de la úlcera. O sea que yo la tengo ahí, el pliegue llega hasta la úlcera. Entonces tiene confluencia de pliegues, es una imagen de suma, se da en la curvatura menor y en la cara posterior habitualmente, y el fondo de la úlcera es limpio. Esa es la característica de una úlcera benigna. Confluencia de pliegues, se da en la curvatura menor y en la cara posterior. El fondo del nicho es limpio y es una imagen de suma. La úlcera maligna es una imagen de suma también. No hay confluencia de pliegues porque los pliegues, como la úlcera, el cáncer infiltra la pared de la úlcera, se amputan los pliegues, no llegan hacia el borde de la lesión, o sea, no son confluentes los pliegues, se dan más en la curvatura mayor y en la cara anterior, y el fondo del nicho es sucio. Por supuesto que no quiere decir que todas las úlceras que están en la cara anterior son benignas y todas las que, son malignas y todas las que están en la cara posterior son benignas. Pero es lo más frecuente de una cosa y lo más frecuente de la otra. Bien, estas úlceras cuando son benignas tienen esa línea que se ve ahí, que se llama línea de Hampton, tiene también un rodete edematoso. Eso es característico de úlceras de tipo benigno. Miren, acá tienen la úlcera vista de perfil, que es una imagen de suma, y acá tienen como imagen suspendida cuando la ven a la úlcera de frente. Acá tienen la confluencia de pliegues, fíjense que los pliegues llegan hacia el borde de la lesión. Y estos signos radiológicos, nosotros cuando hacemos estudios seriados de esófago gastroduodenal, los tenemos que ir buscando esos signos, ¿tá? Entonces, si yo, por ejemplo, veo una úlcera, lo pongo de perfil, voy a ver imagen de suma. Y yo después lo giro al paciente y esa misma úlcera, cuando gira, la voy a ver de frente. Entonces ahí veo el fondo, veo la confluencia de pliegues, y la línea de Hampton también es un signo de úlcera benigna. Por ejemplo, acá en este caso tenemos otras úlceras muy pequeñas, fíjense, muy chiquita, hay confluencia de pliegue. Y por ahí teníamos también las úlceras del duodeno, que tienen las mismas características de las úlceras gástricas, pero cuando cicatrizan dejan el duodeno en forma de hoja de trébol, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa acá en este caso? La úlcera, cuando se cicatriza, al bulbo que era triangular lo deja como si fueran hojas, ¿tá? Por eso se llama, en este caso, como el que vemos acá, esta, que es en hoja de trébol. Acá la úlcera esta
Fíjense, tiene confluencia de pliegues, se ve en la cara posterior. Esto sería el bulbo duodenal. Miren acá, esta imagen triangular es el bulbo, y ahí tienen la úlcera vista de frente. ¿Tá? Después podemos también tener lo que se denomina hipertrofia pilórica, que es una patología bastante frecuente, donde el píloro, el músculo pilórico se hipertrofia, se elonga y produce que los pacientes tengan reflujo porque se llena el estómago de secreciones o de alimentos, y esto sería un estómago de lucha, se llama, cuando está dilatado. Y vemos que el píloro, en vez de ser cortito, el píloro está bastante aumentado de longitud. Después tenemos también otras patologías, como es la atresia de duodeno. Por ejemplo, en el duodeno también puede haber divertículos, puede haber estenosis, puede haber, digamos, en este caso, también puede haber también podemos tener atresia, pero la atresia se da en la segunda porción del duodeno. Entonces, fíjense que se ve el signo de la doble burbuja, donde tenemos el estómago dilatado y tenemos el bulbo duodenal dilatado. Entonces, la atresia de esófago es un cordón fibrótico en la parte superior. La atresia de duodeno se da en la segunda porción del duodeno y dilata el estómago y dilata el bulbo duodenal. Signo de la doble burbuja, donde una burbuja es la cámara gástrica y la otra burbuja es el bulbo duodenal. Y también podemos tener atresia de las primeras porciones del yeyuno, y ahí tenemos el signo de la triple burbuja, donde tenemos dilatado el estómago, dilatado el bulbo duodenal y dilatada la segunda y tercera porción del duodeno. Bien, entonces recuerden que la atresia es un cordón fibrótico. Es como si ustedes tuvieran una manguera o un caño que viene circulando el agua y de pronto se tapa completamente y después vuelve el caño. Cuando llega el alimento, el líquido, por ese caño se empieza a dilatar porque el órgano es flexible, ¿tá? Entonces, dependiendo de la altura donde estén esas estenosis, vamos a tener distintos tipos de dilatación. Como la pared del músculo, la pared de estos órganos tiene el músculo liso lo que hace es luchar primero el órgano y después, cuando no puede atravesar, se relaja y produce megaesófago, megacolon, megavísceras, digamos, en este caso del intestino, en este caso del estómago, o en el caso del síndrome pilórico, también tenemos una estenosis del píloro y el estómago está dilatado. Es un estómago de lucha. Si uno le hace una seriada al paciente, ve que tiene las ondas peristálticas a full tratando de atravesar la estenosis. Lo mismo pasaba en el intestino delgado. Cuando teníamos la imagen en pila de moneda, yo tengo una estenosis acá y todo el intestino se empieza a dilatar en la parte proximal, digamos. ¿Tá? Bueno, chicos, hasta acá llegamos. La clase de hoy, bueno, se han tratado varios temas. La clase que viene, yo ahora me voy al Congreso Argentino de Radiología
el miércoles, voy a estar todo hasta el fin de semana en Buenos Aires, pero el lunes vamos a tener la clase presencial donde vamos a ver intestino delgado y colon. Yo ya les voy a avisar yo creería que el lunes vamos a hablar para poner una fecha de parcial que creería que va a ser la semana siguiente. ¿Va? A ver si vemos acá un almanaque. Sería para el lunes 6, profe, el examen. Más o menos. Sí. Para el lunes 6 más o menos. Ya lo vamos a hablar. Ahora durante la semana vamos a ver si ya ponemos fecha para ese lunes. ¿Está? Para que ustedes, les voy avisando para que ya vayan viendo. El primer parcial va a ser todo lo que hemos visto hasta colon. ¿Está? Todo. Esófago, estómago, duodeno, abdomen y tórax. ¿Está? Todo eso hasta colon la semana que viene. Así que vayan leyendo. Lo más probable es que sea múltiple respuesta, pero si no es el lunes, puede ser el miércoles, ya vamos a ver. ¿Ah? Bueno, chicos, nos veríamos el lunes que viene presencial. ¿Eh? Que tengan buena semana y buen día. Muchas Bueno, gracias, profe, gracias, que ande bien. Chao, nos vemos. Profe, gracias. Chao, chao.